gusto y un gran honor para mí que me hayan invitado a este ciclo de reuniones y conferencias de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Me llena de mucha satisfacción y me alegra mucho poder tener este espacio para compartirles un poco un tema bastante desafiante que a los oculoplásticos nos pone en una disyuntiva en cuanto a manejo, seguimiento, cómo abordar un paciente con un tumor avanzado que compromete la mayor parte o la totalidad del párpado. Y es por esto que quise presentarles este tema. Bien, ahora, con respecto al abordaje inicial de los carcinomas palpebrales con compromiso amplio, se podría definir que todo tumor palpebral maligno que abarque 2/3 o más de la longitud horizontal del párpado se podría clasificar como un tumor de dimensiones extensas, amplias o con una invasión importante. Los subtipos histológicos los conocemos, el más común es el carcinoma vasocelular, seguido del carcinoma espinocelular y otros tipos de tumores malignos bastante agresivos como el melanoma, el carcinoma de Merkel o el linfoma. Los factores de riesgo comunes para estos tumores malignos están encabezados por la exposición a la radiación ultravioleta, radiación ionizante y algunas condiciones crónicas que pueden predisponer a los pacientes a fenotípicamente desarrollar cáncer de piel, como el albinismo y el xerodema pigmentoso. Con respecto a la observación inicial de nuestros pacientes cuando vienen a vernos referidos o por primera vez con la sospecha o presencia de un tumor palpebral, hay algunas características clínicas de gran importancia para inclinarnos hacia un abordaje más complejo, más completo, y esos elementos clínicos son elementos de sospecha o de alta probabilidad de malignidad, dentro de los cuales la ulceración de los tumores, la induración o retracción de la piel del párpado son elementos o características anatómicas importantes, así como también la irregularidad del contorno o margen, la presencia de telangiectasias en su superficie, que puede también generar pérdida de la arquitectura del borde libre palpebral con muescas o algunos defectos lineales en estadios iniciales y en estadios más intermedios o avanzados, generar madarosis, pérdida de pestañas, pigmentación, retracción y compromiso de la conjuntiva tarsal. Los tipos histológicos más frecuentes, el carcinoma vasocelular, por lejos, representa al menos el 90% de los tumores primarios de la piel del párpado y es el que comúnmente operamos en mayor medida, seguido del carcinoma espinocelular, que en el párpado tiene una incidencia prox del 10 al 15%, mucho menos que el vasocelular, pero es localmente más agresivo y tiene muchos más riesgos de metástasis y compromiso sistémico. Existen otros tumores pigmentados muy agresivos de aparición en el párpado o en la conjuntiva, como el melanoma, que ameritan un abordaje bastante agresivo con márgenes de resección usualmente más amplios por la rápida invasión que generan los melanomas. Y otros tumores con menos incidencia dentro del grupo o la mayoría de pacientes que consulta, que están el carcinoma de glándulas sebáceas, primario del párpado, los tumores neuroendocrinos primarios del párpado derivados de las células de Merkel, el carcinoma de Merkel, que se inicia como una nódulo rojizo, violáceo, de muy rápido crecimiento e invasión en el párpado, y aunque genera un aspecto o pareciera tener un contorno bastante bien definido, es bastante frecuente que haya extensión lateral dentro del tejido aparentemente sano en los tumores de Merkel.
Y por último, los linfomas, que representan un porcentaje menor y que habitualmente el linfoma de células B con compromiso de la conjuntiva tarsal es el más común o la presentación clínica más común. Con respecto a el abordaje y la planificación preoperatoria con relación a reconstrucción quirúrgica post-excisional, es importante recordar algunos términos anatómicos de el compromiso horizontal o vertical del párpado para así establecer cuál es la técnica quirúrgica ideal de reconstrucción, teniendo en cuenta que es indispensable no no dejar de darle especial prioridad a los milímetros de resección recomendados a nivel histológico y oncológico para preservar tejido sano, teniendo en cuenta que hay un borde cercano que debe de ser resecado para asegurarnos que el tumor en su totalidad está siendo extirpado para ser analizado posteriormente o intraoperatoriamente con una biopsia. En ese sentido, la reconstrucción del párpado más compleja es la que se realiza frente a un paciente con un tumor que compromete amplio tejido en el sentido vertical o horizontal del párpado y mucho más aquellos tumores que comprometen estructuras como los puntos y canalículos lagrimales. Por lo tanto, representa un gran desafío para el cirujano en cuanto a preservar la funcionalidad del párpado sin abandonar un resultado estético o cosmético adecuado. Teniendo en cuenta que si el tumor está ubicado en el párpado superior, es mucho más vulnerable en el posoperatorio la integridad o el mantenimiento de la integridad de la superficie ocular y la córnea y por ende la visión del ojo involucrado. Por esto, decidí realizar una investigación bastante sencilla con respecto a mi propia casuística de tumores palpebrales. Y lo realicé de acuerdo al enfoque de la gran morbilidad estética y funcional que representa para el párpado una cirugía excisional y una reconstrucción palpebral posterior a la exéresis de un tumor, teniendo en cuenta que muchas veces esos milímetros o márgenes de seguridad recomendados, 3 milímetros, 4 milímetros, en algunos casos como tumores más agresivos como el melanoma, 4 a 5 milímetros, generan sacrificar tejido sano y muchas veces parte de ese tejido representa la vía lagrimal excretora y eso acaerá en el paciente alteraciones funcionales, epífora, triquiasis, retracción, tosis, entre otras malposiciones secundarias a la extirpación y reconstrucción palpebral. De esa manera, estipulé realizar una revisión estadística de la incidencia de los carcinomas palpebrales malignos que yo pude manejar como cirujano y como especialista en 3 centros acá en Chile, en el Hospital San José, en el Instituto de Oftalmología del Dr. David Vitrán y en el Hospital del Profesor. Reportar la incidencia según sexo, según grupo etario, reportar la incidencia de recidiva o de borde quirúrgico positivo luego del tratamiento excisional y reportar la modalidad quirúrgica o la técnica quirúrgica empleada de acuerdo a las reconstrucciones. Y específicamente en este grupo de pacientes me concentré en los casos más complejos, es decir, los casos en donde se realizó el diagnóstico de un compromiso palpebral amplio. De esta manera diseñó un estudio retrospectivo y descriptivo en este grupo de pacientes, en estas 3 instituciones, con los criterios de exclusión de los tipos histológicos ampliamente conocidos. Y el grupo o muestra representó 64 pacientes. Dentro de esos 64 pacientes,
el sexo masculino tuvo una preponderancia en un 54% con respecto al sexo femenino. El grupo etario más afectado fue el grupo de los 61 a 70 años, representando la mayor parte de la población afectada por tumores atendida en este periodo de tiempo por mí, seguido por el grupo de 71 a 80 años. Es decir, básicamente, los carcinomas o tumores malignos del párpado aparecen, se diagnostican y se tratan en adultos mayores. Y esto es importante porque nos da algún margen de evaluación anatómica y de evaluar qué grado de laxitud palpebral puede ser beneficiosa para nosotros en el momento de la reconstrucción. Después, evaluamos la lateralidad. En un 55% de los pacientes estaba ubicados en el ojo izquierdo, en un 45% en el ojo derecho, y de acuerdo a la localización de la lesión, los tumores con mayor incidencia estuvieron ubicados en el párpado inferior en un 77% versus el párpado superior en un 23%. De acuerdo a la localización anatómica, los tumores ubicados en el sector nasal y medial fueron más predisponentes que los tumores ubicados en el sector lateral o en el canto lateral. Y el grupo de tumores con compromiso palpebral amplio significaron un grupo muy mínimo dentro de esta muestra de 64 pacientes. Pero justo este grupo tan chico es el que quiero desmenuzar o quiero presentarles a propósito de esta charla. De acuerdo al tipo histológico, el tipo más común dentro de la muestra fue el vaso celular, seguido del espinocelular, y los otros tipos histológicos como el melanoma, el carcinoma sebáceo y el Merkel fueron muy poco representativos en este grupo de pacientes. No hubo ningún caso de linfoma operado por mí en este periodo de tiempo. Con relación a los bordes de resección, en el momento del abordaje en primer tiempo quirúrgico, el 95% de los pacientes operados representó una extirpación completa con un borde de seguridad libre, versus un 5% de pacientes que presentaron bordes positivos y ameritaron reintervención o reoperación. En ese sentido, distintas técnicas quirúrgicas que fueron empleadas para la reconstrucción, colgajo de Tencel, colgajo de Mustardé, el cierre primario o el cierre por aposicionamiento fue la técnica más utilizada en este grupo de tumores operados en este tiempo. Y ahora me quiero concentrar en ese pequeño grupo de pacientes que tuvieron tumores con compromiso palpebral amplio. Porque dentro de este grupo, afortunadamente, ninguno de los pacientes tuvo que ser reintervenido. Es decir, de alguna manera pude orientar los tumores con compromiso amplio con un elemento o una decisión quirúrgica trascendental, y es contar con el apoyo de un anatomopatólogo para realizar una biopsia rápida intraoperatoria en todos los pacientes con tumores con compromiso amplio. En ese sentido, les quiero presentar el primer caso. Este es un paciente de 74 años, masculino, hipertenso, diabético, con un hábito tabáquico muy pronunciado, que consultó por una lesión palpebral y refirió que 2 años atrás le operaron el mismo párpado por una pequeña lesión que él caracterizó como un orzuelo. No tiene epicrisis, no tiene antecedentes, no tiene informes previos, y más allá de esta imagen que ven, el paciente presentaba unas cataratas incipientes. Cuando llegó, mi
mi impresión al ver las características de la superficie del tumor era que se trataba de un carcinoma espinocelular, pero también fue importante para mí evaluar la lesión orbitomalar del párpado inferior izquierdo, que de acuerdo al paciente había sido la picadura de un insecto. Bien. Posteriormente de plantear este diagnóstico presuntivo, carcinoma espinocelular o carcinoma vasocelular, solicité los estudios de extensión, escáner, tomografía de cabeza y cuello, evaluación por médico internista, evaluación por el neumonólogo, por el hábito tabáquico, placa de tórax, para clínicos en generales, y no se reportó ninguna otra lesión primaria o sospechosa en ninguno de los exámenes adicionales, razón por la cual se coordinó para una cirugía excisional con bordes controlados y biopsia rápida intraoperatoria. Ese pabellón se consideró con prioridad quirúrgica de acuerdo a el compromiso amplio del tumor, que contactaba parcialmente el punto lagrimal con una distancia menor a 1 milímetro, y por la presencia de una lesión secundaria paralela a la gran lesión palpebral que ustedes pueden observar acá, y es justo esta lesión que está al lado con las mismas características, con madarosis, con ulceración en la superficie, como lo ven en la lesión grande. Se realizó una resección con 4 milímetros de borde de seguridad, y el corte congelado intraoperatorio reportó carcinoma epidermoide con bordes libres. Posterior a la resección y al informe del patólogo en la sala de cirugía, realicé la reconstrucción palpebral con un colgajo de Tencel modificado. Este es el resultado. Voy a colocar acá el video, perdón. Este es el resultado funcional del paciente posterior a un par de meses de la cirugía, ¿bien? Es un resultado cosméticamente aceptable, el paciente tiene cierre palpebral completo, pero noten algo importante, que no es objeto de esta charla porque desafortunadamente no pude hacerle seguimiento de esta lesión, que está más en la región de la mejilla, en la región malar. Fíjense cómo en menos de 3 meses esta lesión que no pude operar generó un crecimiento a más del doble. A la fecha de hoy el paciente no ha acudido a la evaluación con el dermatólogo, no ha venido a los controles y está cursando, de acuerdo a la última información que obtuve por un familiar, con un cáncer de pulmón aparentemente primario. Otro caso con compromiso palpebral amplio es el de esta paciente de 71 años que vino a verme como una urgencia y vino literal con el ojo parchado. Y yo cada vez que veo un paciente que viene con el ojo parchado, me asusto. El paciente viene con un familiar, es una señora que aporta pocos datos porque tiene una enfermedad de Alzheimer, y el familiar asegura que esto partió como un orzuelo y que en apenas 4 meses tomó las dimensiones que ustedes ven en este video. Entonces, Guacolda tiene 72 años, sí, y usted me cuenta que hace 3 meses ella tenía un orzuelo chiquitito. Claro, como un arrocito chiquitito, y esto... El paciente decía que era del tamaño de un arroz. 3 meses, sí, creció de esa forma tan rápida. Sí. Mire para abajo, mi amor. Es una lesión. Abajo. Mire abajo pesada, a sus pies. Mamelonada. Abajo, abajo, abajo. Rojiza, violácea. Mire arriba. Con un compromiso palpebral amplio, ulcerada, que genera una tosis completa del párpado superior y sobreinfectada.
De acuerdo a estas características, yo solicité todos los exámenes, escáner, cabeza, cuello, estaban completamente normales a pesar de las dimensiones tan importantes del tumor, razón por la cual decidimos darle prioridad quirúrgica. Con el diagnóstico presuntivo de un carcinoma de Merkel con compromiso amplio. Todos los exámenes solicitados estuvieron sin alteraciones y se coordinó de igual manera, por tratarse de un carcinoma con compromiso amplio, la presencia del patólogo para realizar una biopsia rápida intraoperatoria. Claramente, cuando nosotros revisamos la literatura y evaluamos la cirugía excisional de tumores malignos del párpado, el ideal es poder realizar la cirugía micrográfica de Mohs. Pero en muchos de nuestros centros no tenemos acceso a un dermatopatólogo que esté entrenado en cirugía de Mohs, o muchos de nosotros no tenemos experiencia en esta cirugía. Entonces, ¿qué alternativa que nos dé seguridad casi o igual a cómo se aborda un paciente con cirugía de Mohs puede ser la mejor herramienta para el manejo de un carcinoma con compromiso amplio? Definitivamente en este grupo de pacientes y en este grupo de casos con compromiso amplio, para mí representó fundamental el apoyo del corte congelado y la biopsia rápida en el pabellón. En este caso, por la sospecha, de forma anticipada también solicité marcadores de inmunohistoquímica y consideré realizar el abordaje en 2 tiempos quirúrgicos. En el primer tiempo, ya la paciente con infección, ulceración, un gran compromiso horizontal, fundamentalmente, y vertical, con todo el cambio de coloración que ustedes ven allí. La llevé a pabellón. Ya, doctora. Con 4 milímetros de borde de seguridad. Honestamente, yo pensaba que me estaba quedando corta con 4 milímetros de borde, pero justamente una de las cosas más importantes para saber si el borde o la decisión en cuanto a milímetros es razonable es contar con el apoyo del colega patólogo que está en vivo, inmediatamente dándote una respuesta para saber si hay que resecar más o menos tejido. El corte congelado intraoperatorio con 4 milímetros de bordes de seguridad reportó un tumor de Merkel con bordes libres. Y el patólogo, en un momento posterior al momento de la intervención, realizó otras pruebas de inmunohistoquímica con tinciones especiales para confirmar aún más todos los detalles histológicos del tumor. Después de esta gran extirpación, del envío del espécimen al corte congelado y posteriormente recibir las imágenes con todos estos marcadores de tumor de Merkel positivos, la sinaptofisina, la cromogranina altamente positiva, les muestro en qué se basó el primer abordaje quirúrgico. Bien. En primer tiempo, después de la extirpación con bordes de seguridad, decidí tomar un injerto libre de conjuntiva y tarso del párpado superior contralateral, realizando una restitución de la lamela posterior con este injerto de tarso conjuntiva. Posteriormente, tallé un pedículo para realizar un colgajo de Cuttlebird y preservé al menos 5 milímetros desde el borde libre del párpado inferior para evitar retracción o complicaciones con respecto a la estabilidad horizontal del párpado inferior. Y así quedó la paciente después de esta primera etapa de abordaje quirúrgico. Se realizaron controles postoperatorios semanales, manejo con oclusión palpebral y ungüento antibiótico mixto, y posterior a 6 semanas se coordinó realizar el segundo tiempo quirúrgico, que se basó en realizar la apertura del colgajo de Cuttlebird.
Acá está la paciente justo en el momento de la culminación de la cirugía. Evolucionó de forma satisfactoria y vino 6 semanas después para realizar la apertura del colgajo de putrología. Para ese momento, con anestesia local y sedación, al igual que en el primer tiempo quirúrgico, realicé la apertura del colgajo y la sutura del borde con Vicryl 70. Mire a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Muy bien. 2 meses después del postoperatorio, la paciente está con un resultado funcional y cosmético aceptable, con apertura y cierre palpebral Mira abajo. completos, sin alteraciones de la superficie ocular y Arriba, hasta cielo. la fecha con controles cada 4 meses, libre de enfermedad y libre de residuos. En ese sentido, habiendo hecho la revisión de estos casos, especialmente de los casos con compromiso amplio, una de las conclusiones más importantes para mí de esta revisión y de esta introspección de acuerdo a mis decisiones quirúrgicas, los casos que tuve bordes de resección positivos, es que en general el abordaje de un paciente con un carcinoma palpebral o con un tumor sospechoso de malignidad debe de estar orientado a darle prioridad máxima a la extirpación y a la preservación de ese borde en los casos en donde no tenemos este recurso que genera mayor costo, incrementa, digamos, los gastos para el paciente, pero que a mi juicio es un recurso indispensable cuando vamos a realizar el abordaje quirúrgico y el tratamiento de un carcinoma con compromiso amplio. Y aunque los carcinomas palpebrales con compromiso amplio en este grupo de pacientes representaron un porcentaje estadístico bajo, requirieron reconstrucciones palpebrales con mayor complejidad, incluso en uno o más tiempos quirúrgicos. Por esa razón, el abordaje apoyado con el apoyo de la biopsia rápida intraoperatoria es determinante para evitar reingresos y reintervenciones en estos pacientes. Por tal motivo, también es importante en pacientes con carcinomas palpebrales con compromiso amplio realizar screening preoperatorios para descartar metástasis, compromiso ganglionar y considerar que dentro de los tipos histológicos, aunque no son estadísticamente tan frecuentes como el carcinoma vasocelular y el espinocelular, el carcinoma de Merkel y el carcinoma espinocelular tienen un comportamiento particularmente agresivo con una alta tasa de recidiva regional. Finalmente, complementar que el tratamiento inicial de pacientes con carcinoma palpebral con compromiso amplio sin metástasis debe estar dirigido al tumor primario y a los ganglios linfáticos regionales. Seguido de esto, esta publicación me interesó mucho y se las quiero compartir porque en esta era de digitalización, redes sociales, todas las personas tienen digamos, un teléfono inteligente. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y qué bueno que todo este avance tecnológico también tenga, digamos, un aporte o una significancia con respecto a la prevención y el manejo precoz para el diagnóstico de tumores, sobre todo en regiones, pueblos o sectores en donde no tienen especialistas para poder realizar cirugías de forma rápida. Y es por esto que les quise traer esta revisión en donde, de acuerdo a inteligencia artificial y a la detección de fotografías con una app de un celular, ni siquiera una cámara súper especializada,
se envían estas fotos a una base de datos en una universidad en China y de acuerdo a las características de la imagen, en características topográficas de la imagen en una escala topográfica, se puede o no caracterizar en un paciente que todavía no visita al oftalmólogo, que todavía no ha sido visto por el oculoplástico, que muy probablemente está siendo atendido en una región distante por un médico general o por un enfermero, con una simple fotografía y una app, el diagnóstico precoz para realizar una derivación oportuna y rápida. Quedo súper agradecida por la invitación que me han dado. Estoy también muy agradecida de no solo representar a mi país en este ciclo de charlas, sino también representar a Chile, que desde hace 7 años se ha convertido en mi segunda casa, en mi segundo hogar, y quedo atenta a cualquier comentario, duda o pregunta que puedan tener con respecto a este grupo de pacientes y a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mabel. Vamos a estar atentos a ver si es que hay alguna pregunta. Muy interesante la charla, sobre todo el enfoque que le dio desde el inicio para llevarnos de la mano con su práctica, su propia práctica clínica, ¿no? Que con las estadísticas iniciales nos demuestra pues que aún en esos tiempos de pandemia fue bastante amplia, ¿no? Ahí quizás pudiera tener una primera pregunta, es si observó alguna diferencia, porque de hecho hubo un tiempo en el cual no se pudo operar. Inmediatamente cuando se reactivó, vio alguna diferencia en que los casos se presentaban más complicados, digamos, ¿no? No sé si eso fue algo un poco notorio en la práctica. Mire, paradójicamente, en este grupo de pacientes y revisión que realicé, que fue justamente en los años de pandemia, yo considero que hubo un incremento importante de los pacientes que consultaron con tumores palpebrales. Por supuesto que eh, dentro del sistema de salud en Chile tenemos una gran ventaja y es que cuando llega un paciente con un tumor palpebral altamente sospechoso de malignidad, antes de tener una biopsia confirmatoria, se puede activar un protocolo a nivel ministerial para que el paciente sea estudiado por un comité oncológico. Y en el caso de Chile y del sistema tanto privado como público, los tiempos de respuesta son bastante rápidos. Por lo tanto, todos estos estudios de extensión generalmente los realiza el Instituto Nacional del Cáncer acá. El tema es que el paciente tiene la libertad de operarse de forma más rápida en un prestador externo para no tener todos estos meses de espera en el sistema público para realizar cirugía. Y con eso también quiero responder una de las preguntas que están en el chat, y es con respecto a si documento con otro tipo de estudios adicionales el compromiso ganglionar. Y básicamente este es un trabajo que se realiza de forma multidisciplinaria, en donde la opinión del oncólogo y del cirujano de cabeza y cuello es determinante. Afortunadamente, durante este periodo, yo como cirujano oculoplástico tuve la fortuna de poder enfrentarme a tumores grandes y a tumores desafiantes, pero cuando hay compromiso ganglionar o cuando hay invasión, el manejo por parte del comité es un manejo en donde el abordaje quirúrgico generalmente lo realiza el cirujano de cabeza y cuello y no solo el cirujano oculoplástico. Así como también la experiencia o la decisión de realizar citorreducción con algunos fármacos o con biológicos es algo más del comité oncológico que del propio oftalmólogo que vaya a realizar la cirugía.
Si tienen alguna otra duda, doctor Pedro, no lo logro escuchar ahora. Sí, lo que pasa es que tuve un problema acá con la conexión. Me he tenido que mover un poco para poder estar Otra conectado. de las preguntas que veo en el chat es que No escuché yo la última parte porque había una pregunta que hablaba preguntado sobre el ritmo de HIIT. sí, yo les Si tiene respondí, alguna experiencia, pero no bueno, tengo, estamos hablando de probablemente tumores pues mucho más pequeños, ¿no? sí, en realidad no tengo experiencia con este medicamento y es algo que acá en Chile se maneja más por comité oncológico y por decisión primaria del oncólogo y del cirujano antes de que sea una propuesta como tal del cirujano. Generalmente cuando llaman oftalmología o cuando viene el paciente de forma voluntaria al servicio privado porque ha tenido mucho tiempo de espera, no hay citas próximas para atenderse en el sistema público, mi abordaje es más quirúrgico que clínico o que médico. También quiero responder una pregunta que me hacen acá en el chat con respecto a mi experiencia con el uso de injerto de cartílago auricular para sustituir la lamela posterior. En realidad la experiencia que tengo con cartílago auricular ha sido muy buena, pero sigo prefiriendo el tarso y la conjuntiva por encima del cartílago auricular justamente por la bondad que da poder hacer una restitución de la mela posterior con mucosa, con conjuntiva y con tejido sano del propio paciente. Pero en casos de pacientes con tosis importante, que no quiero desestabilizar la posición del párpado superior del ojo sano, la opción de usar cartílago auricular es excelente. Ahí quería preguntarle justamente aprovechar, porque usualmente la experiencia que tenemos al usar el FLAG tarso conjuntival de Hughes o el Cutler-Beard es el tejido del mismo ojo, ¿no? Y la novedad que vemos en el manejo, sobre todo en el caso este de la paciente con carcinoma de Merkel, fue que se usa inicialmente, ¿no? Tejido del otro ojo. Eh, para mí me parece fantástico, ¿no? Y el resultado que se vio con la paciente es formidable. Tiene varios casos así. ¿Qué tal le va con estos casos? Mira, en realidad tengo varios casos de injertos tarsoconjuntivales libres para reconstrucción de párpado superior y una de las cosas que me encanta de esta técnica es que no observo inestabilidad del párpado contralateral, del párpado sano. Pero por supuesto que en el momento de la toma del injerto hay que ser bien conservadores y realizar un tallado del injerto por lo menos 4 milímetros o 3 milímetros por debajo del borde libre Ujú. para preservar la mela posterior para el párpado sano y realizar un injerto que no es un injerto de espesor total, es un injerto de espesor parcial, casi total, y con esto el párpado sano que ha sido donante no se desestabiliza. Y por supuesto, como es un injerto libre, pero la lamela anterior está generando irrigación por un injerto pediculado, sea un Cutler-Beard o sea un Tencel, no pasa nada. Hasta el momento no he tenido ningún paciente con necrosis ni con problemas con el injerto. O sea, injerto y colgajo arriba. Excelente experiencia. Claro, eso sobre todo para todos en general, ¿no? Mantener el injerto en una posición de mucha estabilidad y la vascularización, ¿no? Muy, muy importante. No sé si es que por ahí alguien... Voy a tratar de abrir, activar, que la gente pueda activar su micrófono. Sobre todo, no sé si está la doctora Yag y la doctora Chen o algunos del capítulo de Culoplástica que quieren hacer alguna pregunta a la doctora Mabel Suárez.
Ya en el chat no veo alguna pregunta adicional. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a una de mis profesoras más queridas de la Fundación Abao, que es una magnífica oculoplástica venezolana que está en el Perú, que es la doctora María Eugenia Vargas. Tengo grandes recuerdos y experiencias de aprendizaje maravillosas al lado de la doctora Vargas. Y también agradecer al doctor José Luis Tobilla, que está viendo esta conferencia, que tiene una opinión bastante similar a la mía con respecto al uso del injerto de tarso contralateral para la reconstrucción del párpado superior como para el inferior. Y en realidad yo los invito, o les digo que se entusiasmen a hacerlo, porque es maravilloso y lo encuentro más biológico, más compatible a la hora de reconstruir un párpado que el cartílago. Perfecto, ahí veo un comentario también justo del doctor Tobilla que comparte la experiencia, ¿no? De que el injerto de tarso contralateral es maravilloso, lo menciona en el chat, ¿no? Bueno, yo no tengo por ahora más preguntas, solamente agradecer. Por aquí El alguien doctor pregunta Mardones. sobre la técnica de Tencel. No sé si la doctora Maru Vargas, que la veo por ahí, quería decir algo. Hola, ¿cómo está, doctor? Mabel, te felicito. La verdad es que cada vez más orgullosa de ver tu desempeño, tu desarrollo profesional. La verdad es que me da mucha alegría verte, cómo has crecido como cirujano. Quería recomendarte si puedes dar algún tip, algo especial que sugieras con la reconstrucción del canto medial, que como sabemos está por ahí con facilidad de penetrar más fácilmente la órbita, con la cercanía de la vía lagrimal, con piel que confluye desde la frente, el dorso de la nariz, párpado superior, párpado inferior. Si tienes algún tip, alguna recomendación que pudieras darnos. Mira, es una pregunta fascinante porque es bastante difícil de decidir eh, cuál colgajo o cuál técnica de reconstrucción es la ideal. Yo creo que para abordar reconstrucciones del canto medial, una de las cosas más importantes es intentar por todos los medios, si tenemos una confirmación de borde libre, de intubar con una mini monouca, con una Mastercard, el canalículo que está afectado, ojalá que no sean ambos. Algunas veces son ambos y es más difícil, pero si está comprometido solo el párpado inferior o el párpado superior, tratar de intubar ese canalículo más distal con una sonda que se pueda autoestabilizar en el canto para evitar la obstrucción lagrimal secundaria. Y segundo, me gustan mucho los injertos glabelares para la reconstrucción del canto medial. Encuentro que funcionan bastante bien, que no dejan una morbilidad estética tan importante para el paciente, pero en cuanto a decidir el injerto, mira, me gusta el colgajo de rotación y también me gusta la isla frontal. Pero la isla tiene una curva de aprendizaje no tan fácil y el riesgo de necrosis de la transposición de ese pedículo puede ser alta. Por lo tanto, yo prefiero colgajos más sencillos, colgajos YB de la región glabelar y ojalá siempre dándole prioridad a dejar algún estabilizador, alguna sonda, alguna mini monoca en el canalículo que esté afectado. Ok. Muchas gracias, Mabel. Sí, muchas gracias. Por ahí lo vi al doctor Dino Nateri, seguro que en unos momentos le damos la palabra porque es una de las últimas actividades de su gestión. Pero antes de pasar con Dino, hay un par de preguntas aquí en el chat que preguntan sobre la otra opción, como usar paladar duro.
Mira, Eh, en realidad la opción del paladar duro es una excelente alternativa para reconstruir la lamela posterior. No sé por qué razón, yo creo que es más una escuela nuestra, de mis profesores en Venezuela. Eh, yo siempre prefiero el paladar duro para realizar reconstrucciones de fornix y de cavidades anoftálmicas. No sé por qué motivo, aunque es una muy buena opción y totalmente válida, siempre la dejo como una opción para reconstrucciones en donde no tengo de dónde más sacar. No tengo tarso ni tengo cartílago. Ahí me voy a tomarle injerto de paladar. sí. Bueno, esa fue una pregunta del doctor María José Hernández. Ahora tenemos una del doctor Cristian Mardones. Pregunta sobre alguna técnica especial para evaluar el compromiso de fondos de saco conjuntivales en tumores palpebrales. Y de pasada también una pregunta del doctor Velasco Stoll sobre el uso de ecografía de alta resolución en los tumores palpebrales. Mira, la ecografía de alta resolución en los tumores palpebrales está muy en boga, pero yo no tengo experiencia, no soy ecografista, no me he formado, digamos, en imagenología para realizar una ecografía. Y acá en Chile hay pocos colegas que realizan ecografía estandarizada o ecografías de alta resolución para tumores palpebrales. Por eso no es mi estudio de imagen predilecto para abordar un paciente con un tumor palpebral. No lo descarto, pero no es mi primera estudio imagenológico de elección para abordar el paciente. Y con respecto a alguna técnica especial para evaluar el compromiso del fondo de saco, mira, más allá de realizar una eversión del párpado inferior y superior y utilizar fluoresceína, que aunque nos aporta más información para defectos epiteliales, yo la ocupo de igual manera para evaluar alguna irregularidad sospechosa en la conjuntiva del fornix, pero uno de los elementos anatómicos más importantes para sospechar que hay compromiso del fornix es, en tumores palpebrales, es evaluar la magnitud vertical de ese tumor. Si hay un compromiso vertical importante, la extirpación tiene que ser una extirpación, obviamente de espesor total, eh, eh, tomando, por supuesto, la parte comprometida del fondo de saco. Una más. El doctor Velasco nuevamente pregunta, esta vez sobre el TENS. Él dice, ¿cómo reconstruyes la lamela posterior? Y él mismo pregunta, ¿igual usas el injerto tarso conjuntival? Mira, uso el injerto tarso conjuntival libre en Tencel, en Cutler-Beer, pero en pacientes con carcinomas con compromiso palpebral amplio, realizar un Tencel sin reconstituir la lamela posterior creo que generaría mucha inestabilidad horizontal en el párpado. Por lo tanto, el uso del injerto libre de tarso conjuntiva sigue siendo mi predilecto para estos casos para reconstituir la lamela posterior. Correcto. Bueno, como esto es algo que es un aprendizaje para todos, acá el doctor Tobías nos ayuda también con esto del paladar duro. Menciona que es muy rígido para el párpado superior, que puede lesionar la córnea, es ideal para el párpado inferior. No sé si estás de acuerdo con eso. Mira, en realidad lo he usado fundamentalmente para reconstrucción de fornix inferior en cavidad oftálmica. Nunca he ocupado el paladar duro para una reconstrucción posttumoral, pero si lo dice el profesor Tobilla, es ley. Para mí es un aporte importantísimo. Genial. Bueno, muchas gracias, Mabel. A mí me gustaría darle paso al doctor Dino Nateri. No sé si me permites, Mabel. Claro, Muchas gracias por tu ponencia. El doctor Dino gracias. Nateri es el presidente saliente de la Sociedad Peruana de Oftalmología,
gracias a él y a todo su grupo de trabajo, seguimos manteniendo ese tipo de actividades y aprovechando estas plataformas, ¿no? Que nos permiten tener contar con ustedes a esta distancia tan larga y que se unan también gente y que nos mantengan conectados, ¿no? De esta manera. Dino, no sé si nos puedes decir algo y a ti, Mabel, darte las gracias. Antes de que pase Dino, Mabel, no sé si tienes algunas palabras antes de todo esto, ya Bueno, despidiéndonos. miren, fundamentalmente agradecer a la sociedad peruana, a los doctores que me han convocado, a los colegas, amigos, profesores que están en el Perú, digamos, llevando mi bandera de una manera ejemplar, continuando con la docencia, agradecer, y creo que como grupo nos enriquecemos compartiendo estos casos que son desafiantes, compartiendo incluso nuestras decisiones acertadas o no acertadas, porque con esto todos nos nutrimos y se trata de poder escuchar al colega que tiene más experiencia o al colega que está partiendo en esta subespecialidad para poder hacernos, digamos, una imagen amplia y compartir nuestros conocimientos para poder ayudar a los pacientes. Así que yo acá en Chile quedo completamente a la orden a través de mi correo, de mis redes sociales, para cualquier caso o tema que quieran tratar. Yo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel, nuevamente. Dino, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Pedro. Realmente, como tú dices, esta es la última actividad que tengo como presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Como todos sabemos, el día miércoles 12 será la transmisión de cargos, donde nuestro querido presidente electo el doctor Gustavo Avilés va a asumir el cargo de presidente. Yo realmente me siento muy contento por la gran capacidad que tiene este grupo, este capítulo, el capítulo de oculoplástica, un gran capítulo que en esta oportunidad está dirigido por la doctora Elisa Yagui, es una gran oftalmóloga, gran oculoplástica, que está realizando un magnífico programa. Y acabo de escuchar la conferencia de la doctora Suárez, ¿no? Una magnífica y linda conferencia. Muchísimas gracias, Mabel, por tu participación, por colaborar con la Sociedad Peruana de Oftalmología. Como dice Pedro, aprovechar esta plataforma que nos une, ¿no? Y que todas las distancias se acortan a un clic, ¿no? Las distancias están a un clic. Entonces, agradecerte por la linda ponencia, agradecer nuevamente a ti, Pedro, por tu moderación, muy buena tu moderación. Estamos seguros que lo seguirás haciendo siempre así. A la doctora Elisa Yagui, que es la presidenta del capítulo, ¿no? Ha hecho un lindo programa para este año, he tenido la oportunidad de revisarlo. A la doctora Chen también, que nos acompaña el día de hoy como moderadora, y al siempre infaltable Pepito Velasco Stoll. A Pepe también las gracias por estar siempre en el grupo, ¿no? Él es un expresidente del capítulo que siempre está aportando con sus ideas, con sus intervenciones, con su experiencia. Yo realmente les doy las gracias por haber ayudado a la oftalmología nacional, enriqueciéndonos en la parte de oculoplástica. Y realmente es mi última actividad oficial como presidente. De pasado mañana pasaré al grupo de los expresidentes, y la verdad que me voy muy contento digamos, el trabajo realizado. Han sido 2 años intensos, muy intensos, donde hemos podido lograr algunas cosas, sobre todo la nueva convocatoria o el nuevo pase que hemos tenido de la Asociación Panamericana de Oftalmología para poder realizar el Congreso Panamericano
en Lima, Perú, en el año 2027, ¿no? No han tenido que pasar nuevamente 35 años para realizar otro congreso. El último que hicimos fue en el 2017, fue muy exitoso y seguramente lo repetiremos en el 2017 y el 2027, 10 años después. Gracias, Pedro, por darme la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Y bueno, éxitos, muchísimos éxitos a todo el grupo, a todo el capítulo de Oculoplástica en este año venidero. Gracias y gracias de todo corazón. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Suárez. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias, doctor Nateri, por sus palabras, gracias por acompañarnos en estos 2 años que estamos juntos y realmente felicitaciones por toda su gestión y a su equipo. Doctor Muro, muchas gracias por la moderación, excelente. Doctora Suárez, nos encantó todas sus charlas, sus casos clínicos tan bien presentados, excelentes resultados que realmente nos ha aportado muchísimo para, estoy segura, a todos nosotros. Muchísimas gracias a todos los colegas extranjeros que se han unido, hemos tenido más de 100 participantes hoy, estamos muy contentos por ello y la felicito. Ha sido muy, muy buena su charla. Gracias, doctora. Gracias. Nueva oportunidad. Feliz noche. Gracias a todos. Dino, aprovecho para mencionar rápidamente así, felicidades en esta nueva etapa, ¿no? Pero muchas gracias por todo lo que has brindado, ¿no? He tenido la suerte de compartir contigo un par de consejos directivos de la sociedad y antes nos conocemos desde pregrado incluso. Así que excelente todo, Dino, y trataremos de estar en la reunión ahí para darte un abrazo en esta oportunidad, en este par de días que todavía te quedan a cargo de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gran amigo. Gracias. Saludos, nos vemos en la próxima reunión. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.